Bien, vamos a estudiar aquí las propiedades de la hipérbola. Aquí tenemos dibujada ya una hipérbola, una de las tres curvas cónicas que hemos estudiado, ¿vale? Ya vimos cómo en la intersección de un plano con un cono, dependiendo de la inclinación de intersección de ese plano con el cono en relación al eje del cono, nos daban una serie de curvas, la elipse, la parábola y ahora la hipérbola. Vimos también cómo el caso de la hipérbola surgía a raíz, voy a dibujar por aquí, de que en un cono, con otro cono enfrentado, ¿vale? Aquí tenemos uno y aquí tendríamos el otro, dos conos enfrentados por el vértice, si aquí estuviera el eje de los dos conos, ¿vale? Aquí vendría un plano que intersecta, que corta ahí a ambos conos y nos genera aquí una curva en este sentido y luego aquí otra curva en ese sentido, ¿vale? Aquí surgen dos ramas de esa curva que sería una curva cónica en este caso, ¿de acuerdo? Así es como surge, por tanto, la hipérbola. Si estudiamos en profundidad las propiedades de la hipérbola, se nos van a resolver muchísimos problemas de selectividad y cualquier otro ejercicio que se nos plantee. Si estudiamos en profundidad esas propiedades, veréis que podremos resolver todo tipo de ejercicios. Empecemos con ello. ¿Cuál es la primera propiedad? Pues la primera propiedad es que la hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen la condición de, la condición siguiente. Si yo cojo un punto de la hipérbola, este por ejemplo, y lo llamo P, ¿vale? Y observo la distancia que hay de F a P, aquí lo tengo, esta distancia, que sería radio vector de P, RVP, y cojo la distancia que hay de P a F', radio vector también de P, la diferencia de este radio vector con respecto a este otro me daría 2A, que en este caso 2A es el eje mayor o real llamado AD. ¿Cómo se demuestra esto? Pues fijaros, si yo hago centro con el compás en P y abro hasta F' y traslado esta medida aquí, ¿vale? Le voy a poner aquí unas flechitas indicando que es como si yo hubiera girado este punto F' hasta aquí. Me da este punto que podríamos denominar Q, por ejemplo, ¿vale? El punto Q. Me da aquí, no me da en C, un poquito más abajo. Si yo cojo la distancia que hay de Q a F, y lo tenemos, fijaros qué casualidad. Es la distancia de AB, es decir, el eje mayor. Por lo tanto, se cumple, primera propiedad, ¿vale? Que cualquier punto de la parábola, cualquier punto de esa parábola dista de los focos la diferencia entre este radio vector y este radio vector siempre es 2A. Esto que hay aquí, de aquí a aquí, de F a Q, esto que hay aquí, esto es 2A. Pero además 2A es esta distancia, de A a B. Lo voy a colocar aquí para no distorsionar mucho el dibujo que luego vamos a hacer. Por lo tanto, la primera propiedad que tenemos es que el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia a los focos F y F' es igual a F. F' es igual a 2A. Es decir, que PF menos PF' es igual a 2A. ¿De acuerdo? Eso no se nos debe de olvidar porque nos van a pedir en más de una ocasión que resolvemos un problema dándonos 2A y uno de los focos. Y esto nos lo va a resolver, ¿vale? Esa es la primera propiedad. Sabemos que AB es 2A, es decir, el eje mayor. El eje menor sería CD, que denominamos nosotros como 2B. Lo voy a poner en otro color. Aquí. Lo voy a traer fuera.
para que no emborrone mucho el dibujo. De aquí a aquí, esto es 2b, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos otra medida importante, que sería la distancia entre los focos. Esta que hay de aquí a aquí. De F a F', si me lo llevo para acá, esta distancia que hay de aquí a aquí, esto es 2c. De forma que, si eso es 2c, este trocito de aquí es A, este, que sería la mitad de 2A, este trocito de aquí, en verde, sería B, este trocito de aquí, eso es B, porque hemos dicho que de aquí a aquí es C, y luego nos quedaría, vamos a ponerlo con otro color, C, que sería esto, C, ¿de acuerdo? De forma que, como vemos aquí hay un triángulo rectángulo, de forma que otra de las propiedades es que C al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, a la suma de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿vale? Que es totalmente diferente a las propiedades que había en la elipse, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sigamos. Hemos visto ya esas propiedades, hemos visto los parámetros que serían 2A, 2C y 2B, y luego también nos surge un elemento importantísimo que es la circunferencia focal. La circunferencia focal, si esto se llama O, que es el centro en el que se cortan los dos ejes, si esto es O, si yo trazo una circunferencia con centro en O y radio A, esta circunferencia de aquí, esta circunferencia se llama circunferencia principal. Voy a trazarla así gordita para que se vea. La circunferencia principal, ¿vale? La he puesto ahí gordita para que se vea. Si queréis lo podemos poner aquí, circunferencia principal. La circunferencia principal tiene la propiedad de que todos los puntos que hay aquí serán los pies de las tangentes desde el foco hacia las rectas tangentes, será el pie de las perpendiculares a las rectas tangentes, ¿vale? De cada uno de los puntos de la parábola. Eso lo vamos a ver ahora y luego lo vamos a poner aquí. Esa es la circunferencia principal. Y después tenemos la circunferencia focal. Si nosotros tomamos como radio 2A, es decir, la medida del eje mayor, ¿vale? Con esta medida yo hago centro en F' y trazo una circunferencia. Esta circunferencia se llama circunferencia focal. Trazarlo varias veces para que se vea con claridad, ¿vale? Y vuelvo a hacer también centro en F, en este caso en F, trazo la circunferencia y esta es la circunferencia focal. Hay dos circunferencias focales que además se cortan en este eje, ¿vale? Que pasa por C y D, por el eje menor, se cortan ahí, ¿vale? Esta sería la circunferencia focal 1 y la circunferencia focal 2. Con radio, como hemos visto, 2A. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues sobre todo nos va a servir para poder dibujar correctamente tangentes a la parábola. Si a mí desde P me piden que trace la tangente que pasa por P a la parábola, se resolvería de la siguiente manera. Siempre tenemos que intentar encontrar, si tenemos aquí P, aquí tenemos F', y este punto que no hemos llevado, este radio vector de F a P, este punto de aquí en donde este arco corta a esta recta FP, que yo he llamado Q, en realidad ese es el simétrico del foco F2', ¿de acuerdo? Ese punto es el simétrico de F2', y siempre está en la circunferencia focal. Lo voy a poner aquí con otro color, ¿vale? Ese punto de intersección está aquí, lo ponemos aquí, y es F2', ¿vale? En la circunferencia focal. Siempre está en la circunferencia focal. Si yo le hago la bisectriz a este angulito de aquí, ¿vale? Este angulito que hay aquí, que hemos trazado, ¿vale?
o bien uno f2' con f y le hago la mediatriz, ya tendría esa recta tangente. Es decir, si yo uno ahora f2' con f, ahí lo tenemos, esta recta que también es rosita, y le hago la mediatriz simplemente con que haga aquí un arco por este lado, voy a poner aquí fuera, arco por aquí, y con el mismo radio desde f2' ahí, trazo otro arco, ahí está, ¿vale? Bien, pues esta recta que voy a trazar en rojo sería la tangente por el punto P a la curva, ¿vale? Este punto donde se corta esta recta que unía f' con f2' y esta que es la tangente T, ¿vale? Ese punto es el punto medio del segmento f', f2'. Pero además ese punto M está en la circunferencia principal. Por eso decíamos que una de las propiedades, la tercera, es que la circunferencia principal es el lugar geométrico de todos los puntos que cumple la propiedad de estar en los pies de la perpendicular a la tangente, ¿vale? Desde f', desde el foco, f' o f, ¿vale? Ahí siempre va a estar el punto de intersección de la perpendicular entre f' y f2' y la tangente. Siempre va a estar ahí, ¿vale? Y por último, de las propiedades de la hipérbola, tenemos que hallar las asíntotas. Las asíntotas se hacen de la siguiente manera. Vamos a trazar por A y B extremos del eje mayor sendas perpendiculares, ¿vale? Por A y por B. Vamos a trazar esto con otro color. En este caso vamos a usar el verde de nuevo, ¿vale? Por aquí por A tenemos esa perpendicular y por aquí por B otra perpendicular. Y ahora por D trazamos también una perpendicular, una paralela al eje en este caso, y por C otra paralela. Y se han cortado en 4 puntos, nos ha dado aquí un rectángulo, ¿vale? Pues en la unión de esos 4 puntos, vamos a ponerlo con este color, si yo los uno, estos serían las asíntotas, que además pasarán por O. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Evidentemente, ahí tenemos las asíntotas. Asíntotas. Evidentemente, esto es un rectángulo. Si C y D, la distancia entre ellas, hubiera sido el mismo que A y B, tendríamos por lo tanto coincidirían con la circunferencia principal, en lugar de ser un rectángulo, sería un cuadrado. Y el ángulo que formaría aquí la diagonal con el eje sería el de 45 grados. ¿Vale? Tened cuidado con eso porque os lo pueden pedir en selectividad y puede ser también una forma de pediros un ejercicio. ¿Vale? Si para hallar las asíntotas este rectángulo es en realidad un cuadrado, se convirtiera en un cuadrado porque cede la misma distancia que 2A, ¿vale? Sería, por tanto, para hallarlas con respecto al eje, un ángulo de 45 grados. ¿Vale? Tened cuidado con eso. Y ya está, ya aquí tenemos las propiedades. Recordad siempre que la perpendicular de f', f2' con la tangente nos da un punto medio que nos da justo en la circunferencia principal, ¿vale? Y siempre que tengamos que hacer tangente vamos a tener que intentar encontrar ese punto simétrico de f que se llama f2'. Y f2' siempre está en la circunferencia focal, ¿vale? Y esta distancia desde f2' a f, aquí lo hemos puesto, bueno, aquí no, sí, esta diferencia, ¿vale? Es 2a, ¿vale? Este trocito de aquí, como lo hemos puesto aquí en azul, eso es 2a. No perder de vista eso, que es lo que nos va a servir para hallar las soluciones a nuestros ejercicios.